Hoy vamos a ver perspectiva. Esto ya lo he mostrado en otra clase, pero ¿por qué lo traigo de vuelta a colación? Porque estábamos hablando sobre las proyecciones en las vistas y ahora vamos a dibujar vistas en perspectiva, nuevamente con proyecciones. Si yo tengo algo que representar, como en este caso este triángulo, las proyecciones son perpendiculares al plano de proyección y a su vez entre sí son también paralelas. Las dos cosas son proyecciones perpendiculares al plano y paralelas entre sí. En este caso, las proyecciones no son perpendiculares al plano de proyección, son oblicuas. Estos dos casos los vamos a aplicar en las perspectivas que vienen ahora. Este primer caso de proyección perpendicular al plano para perspectiva isométrica y esta proyección oblicua la vamos a usar para la perspectiva caballera u oblicua. Acá, este otro caso, que se llama proyección cónica, también hay un tipo de perspectiva que se llaman perspectivas cónicas, que no lo vamos a usar porque son más de tipo artístico y no tan aplicables a las ingenierías, más para la arquitectura, por ejemplo. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Hasta ahora lo que ustedes han hecho con vistas y cortes tiene que ver con un sistema representativo diédrico. ¿Qué quiere decir eso? En dos dimensiones, ancho y alto. Pero el que sigue es un sistema representativo triédrico, es decir, tengo profundidad, tengo ancho y tengo altura, tengo tres dimensiones. Por eso se llama sistema representativo diédrico. La perspectiva isométrica, que es la que está a la izquierda, es como si al cuerpo yo lo hubiese girado respecto al observador y lo he inclinado para que se vean por lo menos tres caras. Y cada una de sus aristas las proyecto en forma perpendicular al plano de proyección, por lo que obtengo esta vista en perspectiva, es decir, me da la idea de la tridimensionalidad del objeto. En el caso de la perspectiva caballera, tengo una cara que está frente al espectador o al observador y oblicuas las otras dos caras a 45 grados según la norma IRAM. No quiere decir que no se pueda hacer con otra inclinación. La norma IRAM solamente me permite a 45 grados. Puedo hacerla con esta inclinación o lo puedo hacer con una inclinación hacia la izquierda. Con respecto a la perspectiva isométrica, ISO significa igual medida. ¿Qué quiere decir? Que cuando les dije que al objeto lo giro y lo inclino hacia el observador, para que se vean tres caras por lo menos, ese giro y esa inclinación son iguales entre sí. Enseguida vamos a volver a ese tema. Acá hay fundamentos de las perspectivas axonométricas y oblicuas. Una, tienen tres ejes, recién lo hablamos, ancho, profundidad y altura. Las aristas principales del cuerpo que es tridimensional, se ubican en esos tres ejes y son proyectados al plano, pero el plano de proyección, sea el papel, sea un pizarrón, una pared, lo que ustedes quieran, es bidimensional. Ese efecto, enseguida volvemos a esta diapositiva, hace que acá tengo los tres ejes. Yo tengo el objeto, que las caras de ese objeto, supongamos que es un cubo, los ángulos que hay entre sus caras son 90 grados.
pero al proyectarlo hacia el papel o al pizarrón, que es bidimensional, deja de haber 90 grados y pasa esto que estoy mostrando acá. Aparecen otros grados que son más amplios, mucho más, al punto que, bueno, entre los tres tengo los 360 grados. Isométrica es porque estos tres ángulos tienen 120. De ahí nace isométrica. También puedo tener dimétrica, dos ángulos iguales y uno diferente, o trimétrica, los tres ángulos diferentes. En este caso acá tengo una trimétrica. Vuelvo a la diapositiva anterior. Estábamos con los fundamentos. Primer fundamento, los tres ejes o direcciones. El segundo fundamento es tener en cuenta que estoy representando un elemento tridimensional en el papel que es bidimensional. Y el tercer fundamento es que los ejes coordenados axonométricos pueden cambiar según la necesidad del dibujante, que es lo que también mencioné recién. Acá tengo isométrica, acá tengo trimétrica, la dimétrica usual, que se destaca más la cara superior, y la dimétrica vertical, en donde sus caras laterales se destacan más. ¿Cuáles son las más usadas de estas? La trimétrica, la isométrica. La trimétrica es tal vez la que mejor representa el objeto, pero es la más difícil porque tengo tres ángulos diferentes, es la menos práctica. Por lo tanto, la que más se usa es la isométrica y es la que vamos a usar nosotros. Acá tenemos ejemplo entonces de una perspectiva isométrica. Fíjense que si lo hiciera a mano, es como si yo pusiera dos escuadras de 30 y 60. Estos son los ángulos de 30 para un lado, de 30 para el otro. Y acá tengo entonces los 120 grados. Obsérvenlo bien, cómo están los 120 grados. Y nosotros lo vamos a dibujar en AutoCAD. Este año hacemos todo digital, pero los fundamentos siguen siendo los mismos. De paso, sea a mano, con instrumentos de dibujo, o sea en AutoCAD, si la pieza que tengo que dibujar en perspectiva tiene cierta complejidad, siempre es bueno con líneas auxiliares, en el caso de ustedes, por ejemplo, magenta, pueden usar un objeto, un volumen más sencillo, en este caso un prisma, que circunscriba a la pieza de modo que me dé la posibilidad de obtener ciertos puntos para luego unirlos y facilitar el dibujo. En nuestro dibujo isométrico de la derecha estoy mostrando cómo se ubican las cotas. Las cotas tienen que respetar la dirección que les es propia. En este caso a 30 grados, estamos hablando acá de las líneas auxiliares de cota. Observen que la línea de cota es, por supuesto, de igual medida y paralela a la arista, pero las líneas auxiliares deben respetar la dirección que les es propia a una perspectiva isométrica, es decir, a 30 grados hacia la derecha, a 30 grados hacia la izquierda y vertical. El AutoCAD 2D no tiene configuradas las cotas para la perspectiva isométrica. Me da una inclinación diferente. Hay trampitas que uno puede hacer que no vienen al caso. Con que ustedes dibujen la perspectiva sin acotación es suficiente. Sí está como herramienta en el AutoCAD para 3D, 3 dimensiones, que no lo vamos a ver en este curso. Es complejo y no hace falta para un ingeniero. Bien, el mismo objeto dibujado en perspectiva caballera. A 45 grados, fíjense que también acá se dibujó el prisma que contiene al objeto,
Y acá nuevamente se muestran las acotaciones que sus líneas auxiliares deben respetar la dirección que les es propia a la perspectiva caballera. Vertical podría ser a 45 grados o horizontal. Acá es simplemente para mostrar que hay, por ejemplo, esta pieza que parece sencilla, pero tiene su complejidad porque este punto de la pirámide no coincide con un centro, pero yo puedo tomar medidas para ubicar ese centro, puedo tomar medidas en el prisma que contiene a esa pirámide para definir la ubicación de este punto y de este otro que está acá, que no es coincidente con una esquina del prisma. Entonces siempre es útil aplicar líneas auxiliares de un objeto que es más simple y luego poder dibujar la vista en perspectiva. Estas son isométricas, fíjese que el prisma está dibujado como perspectiva isométrica y acá este otro prisma como perspectiva isométrica para dibujar a este objeto que a su vez es perforado por un cilindro, tiene una perforación cilíndrica. Por último, esto de paso es para anunciar cuál sería el tema del trabajo práctico 3, que es la resolución de vistas, cortes y perspectivas a partir de vistas dadas. Acá tengo las vistas de un cilindro que ha sido perforado por un prisma de base cuadrada girada. Ese hueco vacío que yo tengo acá en la vista anterior de frente y cuyas aristas de ese hueco prismático están proyectadas en la vista superior y en la vista lateral izquierda, se produce en este sector de la vista lateral izquierda ese hueco vacío que tengo acá. ¿Cómo logro esta información? Con las proyecciones. Estúdienlas, mírenlas detenidamente y van a detectar cómo se han obtenido los datos sin necesidad de tomar medidas simplemente con las proyecciones. En estas dos perspectivas de la misma pieza también se han utilizado líneas auxiliares. Por ejemplo, se ha dibujado el cuadrado en isometría en el eje de este cilindro, en el plano del medio, como si yo hubiese hecho un corte por el eje del cilindro, un corte vertical, y ahí estoy dibujando en ese plano vertical el cuadrado en isometría a 30 grados. Los puntos de ese cuadrado son proyectados al eje de la base superior. De esos puntos se han hecho proyecciones a 30 grados hacia esta arista curva que corresponde no solamente a la base superior, sino a toda la superficie cilíndrica, y de ese borde he bajado hasta que se produjo la intersección con las proyecciones de los puntos del cuadrado que estaban dibujados acá en el plano intermedio. Este es parecido, nada más que una vez que se dibujó el cuadrado, las proyecciones, acá también se han utilizado proyecciones de los puntos medios del cuadrado, se han interceptado con las elipses que corresponden a las alturas de cada uno de los puntos del agujero. Si ustedes me proponen un dibujo auxiliar fuera del cilindro, por supuesto, ustedes están siguiendo la carrera de ingeniería, por lo tanto son ingeniosos, pueden usar otros métodos, por supuesto. La clase que sigue a esta es una demostración en AutoCAD de cómo voy a dibujar una perspectiva.